Soriano, soy el coordinador del grado en Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Valencia y la ponencia que voy a tratar esta mañana es justamente sobre los compuestos bioactivos de interés en el azafrán de la Mancha. Me van a permitir que lo haga de pie, que yo sentado no me manejo bien, ¿vale? Entonces, en principio, pues bueno. El enfoque justamente de esta ponencia, para que se hagan una idea y sobre todo a raíz de que empezó ayer la actividad, se empezó a citar, entre otras cosas, un recorrido histórico sobre el azafrán y su uso en diversas aplicaciones. En concreto, bueno, pues las primeras referencias alrededor del azafrán parten del papiro de Ebers, en el cual se justificaba que se podía utilizar como para problemas renales, y también suele aparecer en alguna representación justamente en los griegos, ¿vale? Digamos un poco los antecedentes, ¿vale? de su utilización. Curiosamente, en el primer recetario que tenemos, que es en el libro de Saint-Exupéry, aparece también la referencia del azafrán y su utilización a nivel culinario. Es decir, nosotros tenemos un producto de interés tanto a nivel farmacológico médico, que es lo que vamos a abordar en parte por los compuestos bioactivos, como a nivel justamente de su utilización a nivel culinario. Actualmente, en el discurso de ingreso, ¿vale? Que lo conocen, en principio sí que se habla del azafrán, entre otras cosas, tal y como aparece abajo, en que los medievales no concebían que sin azafrán se pudieran hacer buenos guisados. Es de complexión caliente entre el primero y el segundo grado. Es calefactivo, resolutivo, confortativo y aperitivo de las aplicaciones a nivel del hígado. Es decir, empieza a haber como una serie de interés del producto, sobre todo a nivel etnobotánico. Es decir, esa aplicación cultural y médica de un producto en una población determinada. Curiosamente, cuando nosotros hablamos de esto y se aborda un poco el recorrido histórico del producto en diferentes poblaciones históricas, se han ido utilizando para diversas patologías, ¿vale? Entonces, en principio, cada una de ellas, incluso tal y como aparecen aquí abajo, se ha utilizado incluso como su acción antiviral. ¿Cuál es la cuestión? Que realmente cuando nosotros hablamos de un producto, en este caso como es el azafrán, podemos hablar, digamos, de dos tipos de componentes. Lo que se denominarían los componentes nutricionales, los nutrientes, hablamos de los macro y los micronutrientes, hablamos de hidrato de carbono, de proteínas, de lípidos, de vitaminas, de minerales, y luego hablamos de los otros componentes. Es decir, no se consideran nutrientes, se consideran fitocomponentes, compuestos bioactivos, cuya función tiene una acción biológica saludable, en apariencia, sobre el organismo, pero no se siguen considerando nutrientes. Dentro de ese elenco de compuestos, para que se hagan una idea, puede aparecer de dos maneras distintas. O bien, porque el alimento en sí, cuando yo trabajo con él, trabajo con su extracto, ¿vale? O bien, por lo que he hecho ha sido simplemente aislar el principio activo de esa planta para su utilización a nivel farmacológico, médico o incluso culinario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que habitualmente, dentro del gran elenco de los compuestos bioactivos, hay tanta cantidad de compuestos que a los que a nosotros nos interesa, y ayer lo estuvimos abordando, hay algunos específicos justamente del azafrán, ¿vale? En concreto, para que se hagan una idea, los primeros usos, las primeras referencias que hemos citado son las históricas, ¿vale? Las primeras referencias científicas en torno al azafrán, en principio hay que un poco extraerlo de la bibliografía. Sí que existe en red alguna referencia de que la primera referencia del azafrán es justamente la que tienen aquí, que es del año 1892. ¿Vale? Esta que tienen aquí, y cuya referencia es una revista en la cual en algún momento se dice que se utiliza el azafrán para algún tipo de propiedades, ¿vale? En este caso dermatológicas. Lo que pasa es que curiosamente no es real, ¿vale? Porque lo que hablan es de otro compuesto cuyo característica, el olor en concreto, es como el azafrán. Por lo tanto, no es la primera referencia como tal. ¿Cuál es la primera referencia? Pues la primera referencia del uso del azafrán nos lo encontramos no en una publicación científica, sino en una patente del año 34. En este caso en concreto, en la patente del 34, se habla del uso del azafrán para un tipo de dentífrico, para el uso justamente para dientes, ¿vale? Entonces, justamente, entre otros componentes, lo que tiene es el azafrán entre ellos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una circunstancia en la cual, a fecha del año 34, sigue sin haber ninguna publicación científica sobre este producto. ¿Dónde aparece la primera referencia? Aparece justamente en el año 47, en el cual se habla de que el azafrán puede ser utilizado para tuberculosis, ¿vale? Además, luego veremos
que tiene un efecto antibacteriano y que en un momento determinado la referencia cita su utilización como tal. A partir del año 47 hasta la fecha, y han pasado muchos años, el crecimiento exponencial de publicaciones en torno al azafrán y sus principios activos se ha ido incrementando exponencialmente. ¿Qué ocurre? Que a fin de cuentas, cuando nosotros hablamos de algún tipo de propiedades del azafrán, porque tiene ese compuesto bioactivo, es porque a fin de cuentas lo que estamos hablando es que tiene algún principio activo, ¿vale? Dentro de los principios activos que ayer también estuvimos hablando, pues está, por ejemplo, la crocetina, la crocina, el safranal, es decir, moléculas completamente distintas entre ellos, en el cual tienen esa serie de posibles propiedades, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a fin de cuentas, cuando nosotros cogemos el azafrán, ¿vale? Siempre a nivel local vemos que tiene una serie de muy buenas propiedades, ¿vale? Estas que tienen aquí, por ejemplo, pues bueno, pues sirve, por ejemplo, para la prevención de enfermedades, para problemas respiratorios, sexuales, para combatir la diabetes, ahí estuvimos introduciendo algunos de los temas en concreto, pero curiosamente en alimentación ocurre siempre un problema, y es que cualquier tipo de alimento en el cual se empieza a ver que tiene una serie de componentes biológicamente activos, curiosamente empiezan a surgir dudas. ¿Por qué? Porque habitualmente empiezan a clasificarlos como superalimentos, ¿vale? El concepto de superalimento, aunque a nivel divulgativo se suele utilizar, a nivel científico nosotros obviamos, no queremos utilizarlo, ¿vale? Porque eso lo que implica es que vas a utilizar un tipo de alimento solo para un tipo de enfermedad, ¿vale? Por lo tanto, el concepto de superalimento no nos gusta en concreto. ¿Qué ocurre? En alimentación, y cuando se habla, por ejemplo, de compuestos bioactivos, el procedimiento, y da igual el alimento que sea, siempre ocurre igual. El alimento, habitualmente, si tiene una serie de propiedades bioactivas, se le va a buscar en concreto si tiene alguna posibilidad de utilización a nivel médico. Cuando se utiliza a nivel médico, el siguiente punto en concreto es que el mismo producto se utiliza a nivel deportivo. Cuando el mismo producto ya se ha hecho ese recorrido, pasa justamente a la parte de cosmética. Y el recorrido último es en producto de farmacia. Cualquier producto que coja lo tiene. El primer compuesto bioactivo que se detectó fue justamente el resveratrol, principio activo que se encuentra justamente en el vino tinto y que además forma parte de la paradoja francesa, es decir, porque esos franceses cuyo consumo de grasas saturadas era alta no tenían riesgo cardiovascular, cuando en realidad había un posible principio activo que era el resveratrol, que era el que provocaba esa reducción de los niveles de colesterol, ¿vale? Por lo tanto, en el resveratrol ocurre lo mismo. Entró en su utilización para patologías, pasó a nivel deportivo, se utiliza en cosmética y en farmacia lo encontramos habitualmente, ¿vale? Eso es lo que quiero que veamos, es decir, ese recorrido es el que vamos a ver con los compuestos bioactivos y su utilización. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, a nivel médico, el primer efecto que se trabaja justamente con el azafrán es que sirve para prevenir o combatir la obesidad. ¿Esto en realidad en qué se basa? Bueno, para que se hagan una idea, en el artículo, van a ver con un montón de artículos a partir de ahora, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es un pequeño resumen de cada uno de ellos. En el caso del artículo del azafrán, lo que sí que se observa, tal y como aparece aquí, es que el azafrán tiene dos efectos relacionados con la obesidad. Por un lado, es hipolipemediante, ¿vale? Reduce lo que son los niveles de lípidos, y por otro tiene un efecto sobre la obesidad. ¿En qué sentido lo tiene? Vale, pues parece ser que tiene una sensación de incrementa lo que es la saciedad. Por otro lado, además incrementa lo que es la dinopectina, reduce la leptina, es decir, hormonas relacionadas justamente con el efecto de la obesidad. En el caso, por ejemplo, de los lípidos, pues curiosamente tiene una serie de efectos en los cuales modula progresivamente cada uno de los niveles de colesterol. El malo lo reduce y el colesterol bueno lo aumenta. Por lo tanto, hay una posible relación científica entre el azafrán y la cuestión de prevenir la obesidad. Eso que en realidad a nosotros nos interesa, puesto que nuestra área, a fin de cuentas, sigue siendo nutrición y bromatología, a nosotros nos interesa el alimento en sí. Lo que pasa es que la industria farmacológica busca hilar el principio activo que genera o previene esa enfermedad para llevárselo a su terreno, ¿vale? Cuestión, independientemente que el producto como azafrán tenga una serie de recomendaciones para prevenir la obesidad, lo curioso es que en alguno de las patologías que vamos a ver se conoce en cierta manera el principio activo que tiene ese efecto o los principios activos que tienen ese efecto, o realmente no se conocen. Es decir, se ha dado azafrán, se ha visto que hay un efecto, pero no se ha aislado realmente el producto en sí, ¿vale? ¿En qué patología se suele utilizar también el azafrán? Pues en hipertensión, ¿vale? En este caso en concreto, en el artículo que tienen ahí arriba,
sí que se sabe cuál es el principio activo que tiene ese efecto. En este caso es la crocetina, ¿vale? Es uno de los principios activos del azafrán. ¿Qué efecto tiene? Pues entre otras cosas afecta o actúa a nivel del óxido nítrico, ¿vale? Es una especie de vasodilatador, entonces en ese momento lo que hace la crocetina es que favorece esa reducción de la tensión arterial. Por lo tanto, tiene ese posible efecto y bibliográficamente está justificado como tal, ¿vale? ¿Qué nos encontramos más? Nos encontramos con que tiene un efecto antibacteriano. Ya se nombró, ¿vale?, que en algunos momentos las propiedades justamente del azafrán se observa ese efecto. Pero en realidad la bibliografía que se observa de todas las publicaciones que existen en torno al azafrán, prácticamente más del 50% es sobre el entorno antibacteriano, antivírico y antiparasitológico. Para que nos hagamos una idea, vamos a centrarnos solamente en el antibacteriano. En este caso en concreto, por ejemplo, en una de las publicaciones se habla de que tiene un efecto bactericida sobre la salmonela. Y curiosamente aquí sí que se consigue aislar el principio activo que tiene ese efecto sobre la salmonela. Es decir, tenemos por un lado la crocina y por otro lado el safranal, ¿vale? Es decir, hay una posible relación, ¿vale? Si hablamos más, observamos por ejemplo que el uso incluso del componentes, en este caso del azafrán, en el concepto de nanopartículas, ¿vale?, que se utilizan habitualmente, por ejemplo, para digamos, inhibir el crecimiento de las bacterias, se observa que su utilización justamente inhibe o disminuye el crecimiento de las bacterias que tienen a la izquierda, tanto Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Shigella y Bacillus subtilis, ¿vale? Paralelamente, además, el uso de esos antibacterianos se han utilizado a nivel de tejidos, ¿vale? Entonces, normalmente este artículo que tienen aquí lo que consiguen es que hay un efecto antibactericida para el uso de los tintes extraídos a partir del azafrán. Ese extracto del tinte que lo utilizan es el que añaden al tejido. Entonces observan que para determinadas bacterias que a lo mejor pueden contaminar imágenes del tejido, directamente lo reducen o lo eliminan. Ahí, curiosamente, sí que además consiguen aislar dentro de ese artículo cuáles son los principios activos que tienen ese efecto. Entonces se observa, por ejemplo, la mimicitina, una serie de compuestos, y luego aparece un compuesto interesante que es la quercetina, que aparece no solamente en azafrán, sino en otra serie de compuestos. Pero no se habla para nada ni del safranal, ni de la crocina, ni ninguno de ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que consiguen a través de los tintes que se impregne mejor y que tenga ese efecto. Con el resto no lo observan, ¿vale? ¿Qué se observa justamente? Pues que en este estudio, para Staphylococcus aureus y para Escherichia coli, disminuye el crecimiento. Curiosamente, para Staphylococcus aureus enterotoxigénico, en el uso de ese tipo de compuestos, no solamente inhibe el crecimiento de la bacteria, sino que además imposibilita en un momento determinado que la bacteria pueda generar la toxina, en este caso la enterotoxina, ¿vale? Paralelamente a todo esto, los microorganismos, algunos de ellos son comunes en los estudios, ¿vale? Entonces, ha sido hace poco tiempo, hace una semana, ¿vale?, cuando ya se ha investigado realmente, en el caso del azafrán, cuál es el componente realmente que actúa sobre Escherichia coli y cómo lo hace, ¿vale? En este caso, en el artículo que tienen aquí, ¿vale?, se sabe que es el safranal el que realmente inhibe la ATP sintasa de la Escherichia coli y por lo tanto lo que hace es que imposibilita su crecimiento. Es decir, hay una relación. La investigación con el azafrán no ha acabado, ¿vale? Sigue un procedimiento que se va averiguando qué componentes pueden ser útiles, ¿vale? Curiosamente, además, se ha trabajado a nivel de úlceras estomacales, ¿vale? En el caso de las úlceras estomacales asociadas justamente al Helicobacter pylori, en el caso de este artículo, se sabe y se observa que en el caso de la crocina es el principio activo que realmente es el que tiene, como indica ahí, un efecto, una actividad moderada frente a Helicobacter pylori, que es a fin de cuentas la bacteria responsable de las úlceras estomacales, ¿vale? Por lo tanto, su utilización asociada a los antibióticos podría ser interesante, sobre todo porque le da un enfoque más generalizado, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues el punto importante y clave, ¿vale?, y el que hemos citado sobre todo, es que tiene un potencial antioxidante relativamente interesante. En el caso del potencial antioxidante, se ha visto que es con alguno de los principios activos. En el caso, por ejemplo, de la crocina, es uno de los que además se han utilizado en forma de dispersión de lípidos en nanoestructuras. ¿Por qué? Porque a nivel farmacológico a veces interesa generar ese tipo de productos para ver realmente si ese efecto antioxidante puede tener una utilidad para enfermedades relacionadas con formación de radicales libres, que luego veremos, por ejemplo, tipo Alzheimer, Parkinson. Entonces, la incorporación de una especie de transportador en sangre que permita llevar ese principio activo
se ha visto que se mantiene estable, en este caso, la crocina dentro de esa biopartícula, ¿vale? Por lo tanto, es una técnica, una temática que sigue todavía trabajando. En el caso de diabetes, curiosamente, aquí, y eso sí que me gusta explicarlo cada vez que explicamos compuestos bioactivos, llegamos a veces a un punto de sinsentido. A veces es cierto que en algunas publicaciones cogemos un artículo, lo leemos y dice, oye, pues mira, parece ser que esto sirve para esto. Pero a lo mejor al cabo de 2 o 3 semanas hace otro artículo y te dice lo contrario, ¿vale? Entonces, en compuestos bioactivos esto es muy habitual. En el caso este, por ejemplo, que tienen aquí, ¿vale?, que se publicó en el año 2012, lo que habla justamente es que se ha visto que, en este caso el azafrán, modula en cierta manera lo que es la sensibilidad a insulina. Entonces, está enfocado en este caso en concreto su uso para diabetes de tipo 2. Curiosamente en el estudio lo que se demuestra habitualmente es que su uso puede ser una especie de medida de prevención para este tipo de pacientes. Pero curiosamente, al poco tiempo, sale este artículo en el cual comprueban diversos tipos de especias, entre ellas el azafrán, en diabetes de tipo 2, y aquí lo que justifican la bibliografía es que no tiene ese efecto. Entonces es donde llegamos a un punto de incongruencia, ¿vale? Pero no lo es tanto, ahora veremos cuál es la razón, ¿vale? Por lo tanto, ¿eso significa que no debo utilizarlo? No, ahora veremos por qué. ¿Por qué? Porque al poco tiempo sale otro artículo en el cual te dice justamente que el uso, en este caso del azafrán y en este caso de la crocetina, es útil en concreto para el riesgo de diabetes. Ahora, el argumento que a nivel científico se plantea es en el título pone ratas, ¿vale? Entonces ahí de repente nos encontramos con un dilema, es decir, hay estudios in vitro, in vivo, cuando se traslada esos datos de animales a humanos a veces no se cumplen, ¿vale? ¿Por qué? Ahora luego lo veremos al final, o sea, hay una justificación explícita detrás, ¿vale? Por lo tanto, ahí en un momento determinado digo, pero entonces ¿tiene alguna utilidad para diabetes o no? ¿Se puede utilizar o no? ¿Vale? Se puede utilizar, hay que estar tranquilo. Sí que se ha visto, ¿vale?, que dentro de la parte de los diabetes tienen los efectos que tienen aquí. Y además se sabe en concreto que son estos principios activos que tienen aquí los responsables del efecto antidiabético. Tanto la crocina, como la crocetina, como el safranal, los 3 principios activos mayoritarios del azafrán. ¿Qué se ha visto? Que por un lado estimulan y regeneran los islotes de las células beta del páncreas, que por otro lado tienen una corrección de la resistencia a insulina, por lo tanto aplicable a diabetes en el de arriba de tipo 1 y en el de abajo de tipo 2, porque los pacientes de diabetes de tipo 1 en realidad lo que tienen es que generan poca cantidad de insulina, porque tienen dañado las células beta del páncreas. En el caso de lo de tipo 2, en realidad no ocurre eso, porque a nivel de insulina igual están generando la misma concentración o más que la de un paciente normal. Lo que ocurre es que tiene una resistencia a insulina. La insulina no se adhiere a las células para que se baje la glucemia, que tiene ese problema. Pero curiosamente el azafrán en ambos tipos de diabetes sí que funciona. Además, por otro lado, inhibe la actividad de la lipasa pancreática y modula además el balance del sistema oxidante-antioxidante que puede dañar los radicales libres a nivel del páncreas, la generación de insulina. Por lo tanto, sí que hay una justificación científica en base justamente a su utilización como tal, ¿vale? Curiosamente, además, fíjense la idea de que como a fecha de hoy ya se sabe este efecto, uno de los productos y de una de las publicaciones que salieron hace poco tiempo es utilizarlo como ingrediente dentro del pan de centeno, que curiosamente al evaluarlo aumenta el efecto antidiabético en los pacientes que justamente consumen este tipo de pan. ¿Dónde nos encontramos panes parecidos? Me tengo que ir justamente a Navidades, a Suecia, y a comprobar realmente que hay un pan de azafrán, que es el que está ahí a la derecha, que es el típico que hay. Por lo tanto, es un producto, ¿vale?, que a lo mejor en la tradición se ha consumido, pero que realmente a la hora de hacer los estudios científicos se comprueba realmente que sí que tiene ese efecto, ¿vale? Parece que tiene buena pinta, ¿no? Y vamos viendo esas posibles propiedades, ¿vale? Siguiente alternativa que me encuentro, ¿y si fuera anticancerígeno? Vale, el problema del cáncer, ¿vale?, y sobre todo va muy relacionado cuando hablamos justamente del concepto de superalimento, intentamos implicar a determinados superalimentos con las propiedades anticancerígenas. Partiendo de la base de que el cáncer es una enfermedad multifactorial, hay que analizarla con cuidado, ¿vale? Lo único que ocurre es que en el cáncer en concreto y en algunos tipos de cáncer, la formación de los radicales libres justamente altera y daña a nivel celular. Por lo tanto, si yo tengo una sustancia con una propiedad antioxidante, podría tener un cierto efecto anticancerígeno. ¿Pero eso es cierto en la bibliografía? Bueno, pues para que se hagan una idea, los estudios que se realizaron in vitro en el año 96 comprobaban que son 3 principios activos los que tienen ese efecto anticancerígeno.
la crocina, el safranal y la picrocloricina, ¿vale? Que forman parte justamente del azafrán, ¿vale? Curiosamente, además, ese efecto se ha visto con los otros carotenoides que casualmente están en el azafrán y que además se ha visto que puede ser además preventivo en el cáncer de próstata. Porque cuando hablamos de cánceres son cánceres muy generales. A nivel oncológico seguimos trabajando, en las últimas publicaciones está diciendo que el concepto de cáncer y oncología relacionado con los órganos está mal contextualizado, porque el cáncer se puede mover a cualquier órgano. Entonces nosotros estamos analizando por órgano, cuando en realidad se debería de realizar el análisis por tipo de cáncer, ¿vale? Entonces hay muchos tipos de cáncer. Entonces en este caso lo que se ha visto es que en modelos en los cuales se trabaja con células que pueden generar ese cáncer pancreático, justamente lo que hace es que disminuye el efecto y disminuye además la progresión de las células pancreáticas en la enfermedad, ¿vale? Y luego además, como último, este en concreto es que sí que se ha visto que el azafrán como tal, evidentemente tiene esas propiedades quimiopreventivas en cierta manera frente al cáncer y con incluso efecto tumoricida, es decir, puede atacar al tumor y en cierta manera podría destruirlo, ¿vale? Por lo tanto, oye, es interesante, ¿no? Tenemos como una sustancia que parece que va con cierto interés, ¿vale? Luego de repente ayer también apareció un dato interesante. Podría ser utilizado, por ejemplo, para Alzheimer, para evitar o prevenir o disminuir los efectos justamente del Alzheimer. Bueno, curiosamente hay un artículo en concreto en el cual además se sabe el compuesto que podría tener ese efecto, que a fin de cuentas es la crocina. Sí, si se fijan estamos dando vueltas sobre los mismos principios activos, porque a fin de cuentas son principios activos que tienen propiedades para bloquear los radicales libres, y en el caso del Alzheimer es 3/4 de lo mismo. Entonces en este caso lo que se observa es que se ha visto que es la crocina la que podría tener ese efecto, digamos, preventivo o disminuir los efectos del Alzheimer como tal, ¿vale? Luego aparece el tema de que es un producto afrodisíaco, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel etnobotánico y a nivel cultural ya se había visto que se utiliza en esta opción. ¿Qué se sabe a efectos de hoy? Bueno, pues para que se hagan una idea, en el año 2008 se observa que hay varios constituyentes que podrían ser, como tenían ahí el safranal y la crocina, la que permite o pueden tener ese efecto afrodisíaco. Pero cuidado, de nuevo estamos en el mismo problema, es sobre ratas, ¿vale? Si seguimos adicionando esto de repente nos da de pensar una cosa, y es que cuando sale un estudio de estas características, a la prensa le encanta, ¿vale? De hecho, yo suelo siempre poner un ejemplo, y es que el 3 de junio del año 2008 España sufre una hecatombe, y es porque sale una noticia en prensa, que es la que tienen aquí, y ese año la venta de sandía se triplica, ¿vale? En la clínica nutricional que nosotros llevamos, de repente sí que vienen pacientes diciendo, es que como sandía, pero estoy hinchado, pero, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es, a ver, vamos a ver realmente con precaución, ¿vale? Vamos a ver de dónde salió esta información, porque puede salir de redes sociales, de foros, hay que analizarla, ¿vale? Curiosamente, existe un artículo, en este caso, por ejemplo, de la sandía, en el cual se detectaba que la sandía en concreto tenía un efecto, no ponía afrodisíaco en el artículo, pero sí que tenía el mismo efecto que lo que conocemos como la Viagra. ¿Por qué? Porque se había observado que la sandía tenía un efecto de vasodilatación. Es decir, generaba óxido nítrico y generaba esa vasodilatación, es decir, el mismo efecto que la Viagra. Pero hay un pequeño detalle. Está en la sandía, pero en la parte verde, no en la roja, ¿vale? Entonces, por eso cuando a veces en la publicación sale hay que analizar perfectamente, porque entre otras cosas, los pacientes que luego te vienen a la clínica están con la necesidad de, he leído esto en prensa, ¿es cierto, no? Vamos a ver qué hay, como tal. En el caso nuestro en concreto, el que sea o no afrodisíaco, pues existe un estudio piloto, justamente con el azafrán, ¿vale? Y se detecta, ¿vale?, ese posible efecto afrodisíaco. ¿Por qué? Porque justamente además tiene algo similar, ese efecto de la formación del óxido nítrico y ese efecto de vasodilatación como tal, ¿vale? Pero no ha sido hasta la semana pasada, ¿vale?, que sale esta revisión, en el cual se justifica mediante una revisión sistematizada si es cierto o no que puede tener ese efecto, ¿vale? Entonces, nosotros a nivel científico no se habla de una publicación que sea un efecto afrodisíaco, no lo van a encontrar nunca. O sea, lo que van a encontrar es justamente, y se utiliza justamente la disfunción eréctil y los parámetros justamente del semen. Punto.
Otra cosa es que luego a nivel de prensa se quiere interpretar como quiera. No aparece ninguna publicación nuestra cuando trabajamos en este tema en las conclusiones de, por favor, consuman este alimento que es afrodisíaco en la vida. ¿Vale? Entonces, en este caso en concreto, sí que existe una revisión relacionada con el azafrán en el cual se justifica sus propiedades, entre comillas, ¿vale?, afrodisíacas, pero por ese efecto en concreto. ¿Vale? Pero curiosamente esta revisión tiene un pequeño detalle, ¿vale?, que eso suele ocurrir mucho en la investigación. Cuando se hace la revisión se dice, bueno, a ver, es una revisión, primer argumento, hay que cogerse todas las publicaciones cuyas palabras claves tengan relación con esto, ¿vale? Vamos a ponerlas, ¿vale? Y las vamos a leer con tranquilidad. Cuando empiezan a hacer el estudio, para que se hagan una idea, se quedan con alrededor de 600 artículos, de los publicados. Es decir, hay 600 artículos que hablan que el azafrán tiene un posible efecto afrodisíaco, ¿vale? Bueno, pues esos artículos se ponen encima de la mesa y se leen. Al final lo que se hace es que son filtros, es decir, hay que analizar perfectamente si se pueden descartar o no, si están los parámetros bien medidos o no, ¿vale? Todo esto al final, para que se hagan una idea, de los 600 se quedan con 3 artículos. Son los únicos 3 válidos para los que hacen la revisión, ¿vale? Pues curiosamente en esta publicación te indica en cierta manera que aunque el efecto de vasodilatación está, se requieren más estudios. ¿Por qué? Porque de los 500 restantes que se han descartado, los parámetros no son iguales a los comparados, ¿vale? Y eso en investigación suele parecer mucho, ¿vale? Cuestión, hemos visto el uso del azafrán en el apartado justamente de propiedades médicas. Siguiente salto que suele aparecer en un alimento a nivel deportivo. Curiosamente el azafrán es uno de los productos que a nivel deportivo solo existe una publicación, ¿vale? Y es la que tienen aquí. En este caso concreto, lo que se habla es que podría ser un buen marcador de la inflamación y la peroxidación lipídica, ¿vale? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en deportiva hay un tipo de patología que es la anemia hemolítica del deportista. Y esa anemia hemolítica del deportista, en aquellos deportistas en los cuales, por ejemplo, no han hecho deporte muy habitualmente, pueden provocar roturas de los glóbulos rojos. Y esa rotura de glóbulos rojos, en teoría, podría ser por la formación de radicales libres. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando no hace ejercicio y empieza a hacer ejercicio de manera intensa, genera más radicales libres. El uso del azafrán se ha visto que, adicionado justamente a nivel deportivo, genera el bloqueo de esta formación de estos radicales. Y por lo tanto, en deportiva podría ser útil como tal. Curiosamente, solo un artículo. El resto de lo que habla habitualmente de otros alimentos, si pasa de problemas médicos a deportivo, se incrementa. ¿Por qué? Porque cualquier producto que se ha introducido a nivel deportivo, directamente los compuestos o el extracto utilizado se puede llevar directamente a, entre comillas, alimentos que a lo mejor puedan consumir los deportistas, y entre ellos los geles de deporte, en el cual a fecha de hoy, por ejemplo, no se ha utilizado como tal, pero el extracto se podría incorporar, porque podría ser útil como tal, ¿vale? Siguiente paso que suele ocurrir cuando tenemos a lo mejor un tipo de alimento es que salta directamente a cosmética, ¿vale? Caso de cosmética, pues bueno, pues tenemos que uno de los primeros estudios en los cuales se vio que podía tener ese efecto interesante a nivel cosmético es el que tienen aquí. ¿Qué me encuentro? Me encuentro productos relacionados en los cuales se adiciona justamente el azafrán. Estos, por ejemplo, son jabones en los cuales se ha utilizado, fíjense que la base es siempre la misma, pero se intercambia con otro tipo de producto. En este caso el aceite de argán, rosa mosqueta y romero, pero el azafrán en los tres es el mismo producto. Curiosamente, además, el tipo de cosmética se lleva además el efecto de champú, ¿vale? Que en este caso es también justamente a base del azafrán. Curiosamente, existe también la bebida utilizada, entre comillas, porque es como se vende, para aumentar la belleza de la gente que lo consume. Y es una mezcla justamente a base de rosa y azafrán, comercializada tal y como tienen aquí, ¿vale? O incluso se ha utilizado para masaje, ¿vale? En este caso, pues misteriosa Turquía, ¿vale? Pues utiliza la base del azafrán. ¿Por qué no poner enigmática la mancha y utilizar no irnos a Turquía, que es un producto nuestro? Pero curiosamente en algunos sitios de masaje se suele utilizar el azafrán como tal, ¿vale? Y no solo eso, se utiliza además para masaje capilar, ¿vale? En este caso en concreto, bueno, justifican que el uso, entre otras cosas, de una pizca de alcanfor y una pizca de azafrán, bueno, pues permite a la persona estar completamente relajada. O bueno, es otro uso que se puede utilizar de este tipo de productos, sobre todo a la hora de externalizarlo como tal. Cuestión, entonces de repente cuando ya pasamos de cosmética salta a farmacia, ¿vale? Porque a nivel de la industria farmacéutica le interesa comercializarlo de alguna manera. En farmacia nos encontramos productos a base de azafrán. Tenemos, entre ellos, por ejemplo, para adelgazar,
¿Por qué? Porque el argumento científico ya está demostrado antes, ¿vale? Entonces lo incorporan como tal. ¿Dónde me lo encuentro también? Como relajante. Para dormir. Una especie de complemento alimenticio multivitamínico al cual se le adiciona también el azafrán. En el uso del hipograsil también. ¿Vale? Además, o sea, es la misma temática, estamos todo el rato en este aspecto con el caso de obesidad. En el caso del regulador del sueño y del ánimo. En el caso, por ejemplo, de las arcocápsulas. ¿Vale? En este caso, como para aumentar el apetito. ¿Vale? O incluso en cualquier cápsula que a lo mejor puedan ser vendidos como tal. ¿Vale? O como estimulador emocional positivo. Es decir, lo venden como estimulador emocional positivo, pero al mismo tiempo se utiliza para dormir. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque hay otra serie de principios activos adicionados al producto. ¿Vale? Y luego, a fin de cuentas, no hay que olvidar para nada que es que en las oficinas de farmacia clásica el azafrán estaba presente siempre en la galénica habitual. O sea, que era un producto que se utilizaba sobre todo para fórmulas magistrales. Por lo tanto, al farmacéutico no le viene nada extraño. Lo que pasa es que no lo había utilizado nunca en formato ni de complementos alimenticios ni de otra serie de productos. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues es interesante. Tenemos una especie de revisión que esos compuestos bioactivos afecta o se pueden utilizar para diversas utilidades como tal. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que, independientemente, con todo esto que hemos visto, la duda surge. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, en algunos artículos están diciendo que tiene un efecto y en otros no. Casualmente, en este de aquí, para que se hagan una idea, son, con las revisiones que hemos visto anteriormente, todas las publicaciones relacionadas con los efectos que tienen. Y además justificando en cada una de las publicaciones cuál es el principio activo que tiene ese efecto. Pues, por ejemplo, en el caso de la obesidad, los principios activos utilizados y la referencia al lado. ¿Vale? Por lo tanto, bibliográficamente y justificado está. Es decir, el azafrán, como tal, tiene principios activos. Y el azafrán, como tal, tiene mejor efecto que los principios activos individualizados. ¿Vale? Ahora veremos el porqué. Cuestión. Tenemos una industria, ¿vale?, en el cual hemos visto que tiene como muchas utilidades. Pero es que las utilidades no acaban ahí. Entre otras cosas por una sencilla razón. Porque habitualmente, si para hacer 1 kilo de azafrán, en alguna bibliografía, se generan 63 kilos de bioresiduos florales o, como tienen ahí abajo, para hacer 1 kilogramo de estigmas secos se necesitan 150.000 flores. Estamos pensando que el resto de lo que sobra del azafrán se tira. ¿Vale? Y sería un bioresiduo, pero en realidad no lo es, por una sencilla razón. Porque, bueno, en este caso también tiene otro dato, por 92,6 gramos se generan de bioresiduos por 100 gramos de flores. ¿Saben cuál es la cuestión? Que todo lo que sobra, o creemos que se tira del azafrán, tiene más utilidad incluso para otra serie de sectores. ¿Dónde? Pues bueno, este estudio que tienen aquí, ¿vale?, del año 2013, hace una revisión justamente de las propiedades y de las evaluaciones nutricionales por zonas y componentes y partes del azafrán. Curiosamente, independientemente de que el estigma es el que habitualmente se utiliza como tal, el resto de componentes aparecen con valor nutricional. Pero no solamente eso, no solo a nivel de macronutrientes, sino que además me lo encuentro a nivel de micronutrientes. Y además hay un dato aún más curioso, y es que si yo esos datos los comparo con las ingestas recomendadas, que es a fin de cuentas el concepto que nosotros a nivel de nutrición siempre tenemos que llevar a la calle. O sea, a mí no me sirve para nada decir, por ejemplo, que el azafrán tiene X cantidad de hierro. No, yo necesito saber, en base a la ingesta recomendada, cuál es la cantidad que tendría. Si consumo, en este caso, como aparece aquí, imagínense 100 gramos de producto. ¿Por qué? Porque puedo hacer una extrapolación luego real, ¿vale? Porque es una cuestión de cantidad, ¿vale? Entonces, curiosamente, el estigma que tienen aquí, si se fijan, es interesante, por ejemplo, en cuanto al valor del hierro. O sea, para anemia se podría utilizar. Pero eso, por ejemplo, a nivel de gabinete terapéutico no lo sabe nadie. O sea, antes buscamos a lo mejor otro tipo de alternativas, ¿vale? O, por ejemplo, caso del calcio también tiene una parte importante, ¿vale? Es decir, tenemos estudios realizados en el cual puedo comparar las ingestas recomendadas con los componentes que tengo. Pero es que no solo eso, es que tengo restos o bioresiduos de la planta que tienen esas características y que se pueden utilizar justamente para esas propiedades en otra serie de productos, ¿vale? ¿Dónde me encuentro también esa característica? Bueno, pues aquí hay un pequeño detalle. En esta publicación que salió aquí,
En lo anterior hemos visto los nutrientes, pero yo todo el rato estoy hablando de los compuestos bioactivos. Entonces, ¿se supone que también hay compuestos bioactivos en los bioresiduos florales? Los hay. Y son interesantes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas a la industria, por ejemplo, farmacéutica o a la cosmética, no hace falta coger los estigmas. Es que antes se va al bioresiduo, porque es que va a tener mayor concentración en ese aspecto, mientras que el estigma se puede utilizar para alimentación. Cuestión, tenemos un producto que a fin de cuentas es 100% sostenible si se hace bien desde el principio, porque directamente se utiliza todo, ¿vale? Como si fuera el cerdo, no quiero compararlo, pero se utiliza para todo, ¿vale? Por lo tanto, sí que nos encontramos que cada parte tiene contenido fenólico y de carotenoides, tienen propiedades antioxidantes que pueden ser utilizadas como tal, ¿vale? Cuestión, magnífico, tenemos un producto que tiene todas esas propiedades, que además, si lo hacemos, lo podemos hacer sostenible y que además se puede utilizar para diversos sectores, ¿no? Es ideal. Pero curiosamente yo veo estas propiedades y me encuentro que son las mismas propiedades que estas. Ya las hemos fastidiado, porque ayer justamente estuvimos hablando, y Pedro lo dijo, de que la tendencia habitual es que la gente cuando no utiliza, porque sigue pensando que el azafrán es la tartrazina, cuando no lo es, en vez de pasarse al azafrán, van y saltan a la cúrcuma, en este caso a la cúrcuma, ¿vale? Curiosamente, y yo le voy a adelantar por qué no hay que hacerlo científicamente, es porque la cúrcuma, en este caso que tienen aquí, tiene este principio activo y muchos más. En el caso del azafrán es lo que hemos visto hasta ahora. Curiosamente, las moléculas no son las mismas, pero las propiedades son las mismas. Entonces, ¿por qué no utilizo a lo mejor cúrcuma? Pues por una sencilla razón, y es que curiosamente hay un dato interesante que muy poca gente conoce, y es que, a ver si lo tengo aquí, un minuto. Ahora lo verán, en tu diapositiva lo vemos, ¿vale? Cuestión, que tengo una duda sistemática, ¿por qué realmente yo estoy utilizando la cúrcuma? ¿Porque estoy buscando los mismos efectos que me encuentro en el azafrán? No. Lo que estoy viendo es que de repente, el primer argumento que ponen muchos autores es que me está diciendo que hay estudios contradictorios. Primer punto importante. ¿Eso es verdad realmente? Miren, esto que tienen aquí son otra revisión que se realizó con todas las propiedades que tiene el azafrán, ¿vale? En algunas confirman y en otras no coinciden. ¿Saben cuál es el problema? Que seguimos pensando muy simple, porque normalmente en estos estudios se utiliza o bien o la planta entera o los extractos, o una parte de la planta o los estigmas, o el principio activo y a diferentes concentraciones, y la utilización vía oral intravenosa, en ratas o en humanos. Cada variable que metes complica el resultado final, no se ve, ¿vale? Lo que ocurre es que a efectos prácticos, si yo comparo el principio activo de manera individualizada como efecto biológico interesante y el azafrán, curiosamente me encuentro con un pequeño detalle, que el efecto biológico beneficioso no es el principio activo aislado, es el azafrán en su conjunto. ¿Por qué? Porque hay un efecto sinérgico de los principios activos dentro del azafrán. Y ese es el potencial importante. A la industria farmacológica evidentemente no le interesa eso, le interesa aislar el principio activo y venderlo. Pero es que nos encontramos con que el efecto beneficioso me lo encuentro con la suma de todas las propiedades con un producto, en este caso, de consumo habitual, ¿vale? Si eso lo tengo yo claro, de repente hay otro factor que no hemos caído nunca, y es el siguiente. ¿Por qué a nivel de población alguien te dice, oye, pues es que me está diciendo todo el rato, por ejemplo, que la cúrcuma tiene los mismos efectos que el azafrán, ¿por qué no utilizar la cúrcuma? Por una razón muy sencilla. En este caso, por ejemplo, hay un efecto importante, y en muy pocos estudios se analiza, que es el concepto de biodisponibilidad. Es decir, si yo en un alimento tengo este principio activo, no significa que vaya a actuar en sangre, porque hay un concepto que es la biodisponibilidad, es decir, de ese principio activo, ¿qué es lo que entra en el organismo? Porque igual no entra todo. Entonces, curiosamente, si tenemos en cuenta esa biodisponibilidad, en el caso de la cúrcuma, en el caso de los curcuminoides, que tanto la gente lo utiliza como sustitutivo, hay un pequeño detalle, y es que la curcumina se absorbe en un 10%, los principios activos. Por lo tanto, el efecto no lo vamos a ver. En el azafrán sí lo veremos. ¿Por qué? Porque el porcentaje de biodisponibilidad es muchísimo más alto. Y por lo tanto, lo que vaya a tener el efecto biológicamente activo lo voy a ver allí. Eso, para demostrarlo,
llama mucho la atención porque dices, ostras, pues tengo el producto ideal, y es cierto, lo tengo, ¿vale? Pero curiosamente cuando a nivel científico dices esto, dices, bueno, si tengo ese producto ideal, lo que estoy justificando es que hay un principio activo que tiene ese efecto. Pues curiosamente, el único dato que existe en la bibliografía, que es el que tienen aquí, es que se ha detectado, en este caso en concreto, que hay el principio activo, a ver si lo veo aquí, sí. Sí, en el caso de la crocetina, ¿vale?, que sería el principio activo, lo que se justificaba era que si tengo esa biodisponibilidad y es más alta, ¿vale?, que otros principios activos, ¿es la que me voy a encontrar en sangre? No la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque parece ser, y el estudio en parte lo demuestra, que la crocetina, cuando llega a nivel del sistema intestinal, la flora intestinal la metaboliza y genera otro principio activo, que es el que entra en sangre con una disponibilidad alta y es el que a fin de cuentas tiene el efecto. Eso solamente lo consigo con el uso del azafrán, puesto que el principio activo aislado en cápsula no me permite obtenerlo. ¿Por qué? Porque hay algo en el azafrán, que seguimos sin saber, que el efecto de diversos compuestos favorece la flora intestinal y la absorción de ese principio activo para tener ese efecto. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión, digamos, de esta presentación? Que no irse a los principios activos individualizados, sino irse justamente a el producto en sí. Y aún más, el uso de otras utilidades que puedan tener el azafrán, hay diversos mercados para abrirlos como tal, ¿vale? Por lo tanto, ¿en qué punto nos quedamos? Que se ha realizado mucha investigación, se requiere más investigación, pero en el caso de la biodisponibilidad sigue habiendo muy poco. Entonces, es una línea interesante a abrir para el futuro, ¿vale? Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Hola, una charla muy interesante. Soy Silvia Llorens, vengo de la Facultad de Medicina de Albacete y sí que se ha demostrado que aparece crocetina en plasma sanguíneo después de la infusión de azafrán, como único componente de los componentes bioactivos del azafrán. Solo la crocetina. La crocetina es liposoluble y atraviesa epitelio intestinal. Todavía no se sabe si, en principio, por difusión simple, pero también puede haber algún receptor. Yo lo que sí que he comprobado en mi investigación en hipertensión es que el azafrán no me modificaba la respuesta arterial. Sin embargo, la crocetina me producía una vasodilatación muy fuerte, llegando al punto de una respuesta arterial normotensa. Y las crocinas, en conjunto, el pool de crocinas, lo que hizo fue disminuirme la vasocontracción, pero no me alteró la vasodilatación. Pero cuando le ponía azafrán entero, a la arteria no le hacía nada, en respuesta arterial. Entonces, a partir de ahí, yo sí que utilicé crocetina como principio activo. Ahora estoy con adipocitos, al atravesar membrana, sí que llega a la célula la crocetina. Entonces, quería matizar el punto que has dicho, porque yo sí que he probado azafrán y principios activos y sí que hay una respuesta diferente. Que probablemente en la respuesta arterial, sin nada más, o sea, in vitro, la arteria aislada, el azafrán, todos sus biocomponentes pues están actuando de manera que se está compensando una acción y otra. Vale. Esto era... Muchas gracias. ¿Y una pregunta más? Quería comentarles que cuando he puesto los medicamentos, realmente no son medicamentos, son complementos alimenticios. Exactamente. Es interesante porque muchas veces al ver el tema de la farmacia, que la gente no lo asocia como esos medicamentos, porque en la actualidad, bueno, yo creo que lo busqué por ahí, que hasta el año 2011 sí había un medicamento reconocido por de la farmacia, que era que precisamente se utilizaba para lo que has dicho al principio, para la dentición. Y por eso comentaba una vez que
tradicionalmente en algunas zonas de Castilla-La Mancha se hace una melaza con azafrán y con miel y se juntan los críos en las encías, ¿no? Entonces siempre decirte, comentar esto, pues sobre todo que no cree, pues después se ha hablado de los complementos alimenticios, pero para que la gente no piense que se está viendo con farmacia, que en una farmacia normal que te va a buscar complementos alimenticios o un herbolario o algo así, ¿no? Que efectivamente es una tendencia bastante amplia. Muchas gracias. Hola, yo no soy del gremio, ¿vale? Y en primer lugar quería felicitarte porque me he enterado de casi todo y no tengo ninguna formación en este ámbito, ¿no? Sí que me ha interesado cuando has planteado lo de la noticia, ¿no? Entonces lo que quería plantearte es que una de las cuestiones a la hora de potenciar, digamos, el valor del azafrán y concretamente del azafrán de La Mancha en particular, tiene que ver con precisamente ampliar el tipo de uso, digamos, comercial final más allá de lo que sería lo tradicional de su uso, digamos, gastronómico, ¿no? Que parece el más evidente y más cercano. ¿Qué potencialidades le ves tú en ese sentido? Y ¿cómo ves, digamos, la utilización de todos estos tipos de argumentos? Que en este caso, claro, es alucinante que todos los argumentos que normalmente en el ámbito de la comunicación desarrollamos alegremente a veces, pues en este caso, digamos que se pueden justificar una gran parte no porque a ti se te haya ocurrido y te haya venido la vena creativa, sino porque realmente hay digamos, resultados científicos que avalan o que pueden avalar ese tipo de argumentos. ¿Entiendes que ese tipo de argumentos se podría utilizar como, a ver, reclamo, si quieres, comercial? No tanto de, oiga, si usted se pone hasta las cejas de azafrán, llegará a los 120, ¿no? Sino esa parte de producto saludable, tanto en el ámbito, digamos, culinario, es decir, en la medida en que acabas de decir también que y repito que yo de esto no tengo ni idea, toda la, digamos, sinergia que puede haber de los distintos compuestos realmente tiene un efecto positivo. Y luego en todos los procesos, que creo que es interesante ese planteamiento que has hecho de, bueno, esto puede ir a medicamentos, esto puede ir a deportistas, toda esa secuencia, esa argumentación lo entiendes como un proceso que puede ser interesante, como un elemento interesante a la hora de vender. En teoría, como lo hemos visto en otros productos, por eso planteaba, ¿no? Que siempre lo hemos visto a nivel médico, deportivo, cosmética y como tal, pero se produce prácticamente en todo. Yo por eso cuando estaba usando también parte de la información, la verdad es que sopesaba, igual que por ejemplo en el caso de la curcumina o en otra serie de productos, pensaba que en deportiva estaba muy situado, porque sobre todo aquí también tenemos una asignatura que es nutrición deportiva, existe el concepto de lo que son las ayudas ergogénicas, de aumentar el rendimiento, entonces el alumno es, oye, carnitina, creatina, todo esto se puede utilizar como tal. Entonces claro, me extrañó al no haber muchos artículos, entonces pensé, dije, la evolución todavía no ha entrado, no se está extendiendo a parte del mercado, pero a nivel práctico sí que es interesante, es decir, tenemos un producto en el cual a lo mejor, no sé exactamente, porque ya es por desconocimiento, no sé si esos bioresiduos se están utilizando a nivel de otras empresas, pero si a lo mejor ese producto o ese bioresiduo se tira, a lo mejor habría que analizar si a lo mejor se puede contactar con diferentes empresas para a lo mejor plantearlo. Por ejemplo, el compañero, por ejemplo, ayer planteaba que habían generado otra serie de productos, entre ellos, por ejemplo, la miel. Entonces, claro, es una idea buena, es decir, tenemos ya el producto de base y ya está, o sea, vamos a generar otra serie de sinergias que son interesantes. Y en el caso de lo del marketing, que como planteaba lo de la sandía, en plan anecdótico, yo a veces lo pienso muchas veces, a lo mejor incluso a nivel de marketing no hace falta hacer nada, o sea, a lo mejor es que el periodista se queda con una frase que es afrodisíaca y dice, ya, pero es que se le ha olvidado todo el resto de cosas, entonces es como diciendo, a veces el trabajo se hace solo muchas veces, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, tirar por esa vía, es un producto interesante y puede ser, yo creo que aplicado a otra serie de campos, ¿no? Lo que es el aprovechamiento de lo que es el polen. No pasarlo a ciclo vegetativo ni el tema de residuos, sino tal como es el bulbo. Porque yo tengo información de que sí que se puede aplicar. Aquí en este caso concreto, no está. Pero aquí sí que está. En este artículo que aparece aquí, el bulbo, que es el cono, utilizan habitualmente, o sea, se ha visto que tiene una serie de propiedades antioxidantes. Hay una cultura y hay una zona en Albacete que se lo comían. Lo cuecen y se lo comen.
Los datos están, hay poquitos, pero hay. Bueno, era al hilo de lo que tú estabas diciendo, que desde un punto de vista marketingiano, enfocarlo en uno solo de los aspectos y ser muy llamativo en el momento, no creo que sea lo que más le interesa al azafrán. Creo que, porque eso sería como nos ha pasado con otra serie de productos, que en un momento dado es afrodisíaco, pero va a salir otro producto que es más afrodisíaco, entonces creo que hay que venderlo como un todo, lo mismo que el efecto en el cuerpo es como un todo, hay que venderlo como un todo. No me voy a extender mucho porque si no luego no sé qué voy a contar yo en mi mesa, porque además hemos partido, tú has empezado con el discurso del doctor Abad Alegría, que es impresionante, justo lo estaba comentando esta mañana, a mí me ha servido de guía y bueno, de hecho la bibliografía que tiene es muy buena, te va abriendo otras vías. Y creo que lo más interesante del azafrán sería volver a recuperar ese conjunto de cosas que tiene. Color, olor, aroma, propiedades curativas, disfrute. El venderlo como algo que tenemos siempre a mano y que es tan interesante desde todos los puntos de vista, desde ahí hay que venderlo, como la reina de las especias, el oro rojo, como se vendía, ha habido épocas en la historia que el marketing precisamente era eso, y se demandaba y se perseguía su falsificación hasta cortar la cabeza, tanto en Europa como... Sí, no te estoy diciendo, si la falsificación se penaba. En Inglaterra o en Francia ha habido épocas de pena muy dura cuando se falsificaba el azafrán, pero es que era algo absolutamente demandado y estaba al mismo tiempo en las farmacias y en las cocinas y en el saquito que se llevaba colgando para embrujar al hombre que querías. Entonces, como tal, es como hay que venderlo. Hay que venderlo, y me meto en tu campo porque en una de mis vidas anteriores fue mi especialidad en la carrera de empresariales en marketing. Creo que en productos como este lo que tenemos es que contar historias, crear historias. Historias que son reales, que en un día pudieron ser leyendas o fueron cuentos, pero gracias a tu conferencia hemos visto que cosas que se creían y que se creía que eran magia, como muchas otras, con el tiempo se han podido demostrar y se ha visto que son ciencia.